un circuito eléctrico. Como primera variable analizaremos la corriente. Para esto vamos a definir lo que es la corriente. La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Okay? Esta primera variable se mide en amperes y la vamos a reconocer por la letra A mayúscula. La segunda variable es el voltaje o diferencia de potencial, también conocido como tensión. Vamos a definirlo de la siguiente manera. El voltaje es la diferencia de potencial entre dos terminales cargados eléctricamente. El voltaje se mide en volts y lo vamos a reconocer por la letra V. Muy bien, ahora esta definición es un poco difícil de entender. Para eso voy a explicar un poco de lo que se refiere esta definición. Si hemos puesto atención, en todas las baterías o fuentes de alimentación vamos a encontrar dos terminales, un terminal positivo y un terminal negativo. La resta que hay entre esas dos terminales nos da el voltaje de la fuente. Vamos a suponer que tenemos dos partículas. En la primera partícula encontramos el núcleo. Dentro del núcleo se alojan las partículas positivas llamadas protones. Estas tienen carga positiva. Alrededor del núcleo están las órbitas. En las órbitas se alojan las partículas de carga negativa, también conocidas como electrones. Muy bien, esto representaría nuestro primer terminal. Ahora vamos a dibujar el segundo terminal. Esta también tiene un núcleo. En el núcleo también se van a alojar las cargas positivas. También va a tener las órbitas. Y también se van a alojar los electrones. Ahora, ya que tenemos nuestras dos partículas, vamos a ver a qué se refiere esta definición. Vamos a suponer que en la primera partícula tenemos 10 electrones. Y tenemos 5 protones. Pregunta, ¿cómo está cargado mi primera partícula? ¿Está cargado positivamente o está cargado negativamente? Muy bien, nuestra primera partícula está cargada negativamente y vamos a ver por qué. Tenemos menos 10 de parte de los electrones y tenemos más 5 de parte de los protones. Por lo tanto, tenemos una carga de menos 5. Ahora, vamos a suponer que en la segunda partícula tenemos 10 electrones y tenemos 20 protones. Pregunta, ¿cómo está cargada mi segunda partícula? ¿Está cargada positivamente o negativamente?
Muy bien, nuestra segunda partícula ahora está cargada positivamente. Y vamos a ver por cuánto. Tenemos menos 10 de parte de los electrones y tenemos más 20 de parte de los protones. Esto nos va a dar 10. Muy bien, entonces ya tenemos dos partículas cargadas eléctricamente. Una está cargada eléctricamente por menos 5 y la otra está cargada eléctricamente por más 10. Pero esto no es el voltaje. El voltaje es la diferencia o la resta entre estas dos terminales. Por lo tanto, vamos a hacer la resta entre estas dos terminales. Y tenemos menos 5 más 10. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una fuente de alimentación de más 5 volts. A esto se refiere la diferencia de potencial o voltaje. Muy bien, ¿qué más podemos deducir de este ejemplo? Podemos deducir que no existe un terminal de 0 volts, que existe un terminal que es más negativo y que existe un terminal que es más positivo. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de que existen 0 volts. Muy bien, entonces, el día de hoy ya aprendimos lo que es la corriente, voltaje o diferencia de potencial. Y vamos a definir la última variable que es fácil de comprender y es la resistencia. La resistencia la vamos a definir de la siguiente manera. La resistencia es la oposición al flujo de electrones. ¿Y qué es el flujo de electrones? Pues es la corriente eléctrica. Entonces, el día de hoy ya aprendimos a reconocer las tres variables de un circuito eléctrico: corriente, voltaje o diferencia de potencial y resistencia. Muy bien, los invito a que tomen la siguiente clase para que podamos medir y calcular cada una de estas variables. Nos vemos a la próxima.